de lo que representa la tuberculosis en el Perú. Tenemos la morbilidad en azul, como se inicia en 198,6 casos por 100.000 habitantes, y estamos actualmente en 100,85 casos por 100.000 habitantes. Y en rojo y en verde comienzan a partir de los años 90, básicamente, 98 los primeros 44 casos de tuberculosis MDR, y como progresivamente, ustedes pueden darse cuenta, está incrementándose casi exponencialmente, y llegamos al año 2011 con 1.234 casos de tuberculosis MDR, y estos son los casos que la Estrategia Nacional capta y le da tratamiento. Se estima que hay un 30% que la estrategia no capta, pero son diagnosticados por el sistema de salud, por el INS, y existe un 20% más que ni siquiera son diagnosticados, pero son estimaciones. Esos son solamente los casos que la estrategia nacional los cuenta y les da un tratamiento. Y lo mismo con los casos de XDR, que comienzan a aparecer en el año 99 con el primer caso diagnosticado. Estos primeros casos de XDR son diagnosticados en Massachusetts, gracias a socios de salud, y a partir del 2005 se puede ver que se incrementan y van incrementándose progresivamente, porque en el 2005 el INS comienza a hacer pruebas de segunda línea y puede detectar XDR. Y en el último año hemos llegado a la cifra récord del año 2011 de 84 personas detectadas con tuberculosis extremadamente resistentes. Eso nos convierte en uno de los primeros países en el mundo, el primero en América, pero el primero en el mundo en generar casos de tuberculosis XDR. Estamos yendo a una transición epidemiológica donde por selección del más fuerte, por selección artificial, porque eso es creado por la mano del hombre, la tuberculosis resistente posiblemente, o ya está dándose, va a desplazar las formas sensibles. Y eso trae una gran preocupación por todo lo que vamos a desarrollar más adelante. Esto es interesante. Acá vamos a comparar las tasas de morbilidad. Como les comento, la más alta fue en el año 92, cuando empieza el programa vertical a buscar activamente y hacer 100% de establecimientos en implementar el DOTS, y a partir de eso comienza una rápida desaceleración, cae rápidamente, luego hay una desaceleración, pero después del 2003, 2002, cambio de gobierno, se relaja el sistema, el programa nacional se convierte, ustedes hacen una estrategia nacional más normativa, más un ente no ejecutivo, y se pasa a una meseta que ya todos los conocemos. Y si nosotros estimamos que por lo menos hubiese mantenido menos del 6%, un programa con buenos resultados te exige que tu morbilidad debe caer por lo menos 6 puntos por año, ¿no? Entonces nosotros, si hubiésemos seguido eso en esta curva punteada, hubiésemos estado con 75,8 casos por 100.000 habitantes. Pero no hemos seguido esa curva, y solamente en el año 2011 hubiésemos evitado tener por lo menos casi 9.800 casos de tuberculosis si hubiésemos mantenido un programa, digamos, funcionando adecuadamente, y solamente con el enfoque biomédico, que es lo que se ha venido haciendo todo este tiempo, ¿no? En diagnóstico, detección, cura y todo ese mensaje. Y en verde está Chile. Chile empieza con 46,9 casos por 100.000 habitantes y está en 13 casos por 100.000 habitantes. Es una caída permanente, la curva es menos desascendente, la pendiente es menor, pueden ver ustedes, pero básicamente está ahorita Chile en proceso de erradicación. Incluso en Chile se llama el PROCET, Programa de Control y Erradicación de la Tuberculosis, y no es por nuestro PROCET sacar que es de VIH-Sida, y nosotros estamos muy lejos de poder entrar siquiera al umbral de baja incidencia o baja prevalencia, ¿no? Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Estos son los datos del reporte del 2009 de la OPS, el último, y ve cómo está Perú. Muy alta prevalencia, solamente está Haití, pero entre 100 a 200 que es una alta prevalencia está Perú, Bolivia, Surinam y Guyana, ¿no? Son 3 países que tienen, de todos ellos el más rico creo que somos nosotros, ¿no? Ahora, ¿no? En cuanto a dinero contable y sonante, pero en cuanto a sistema de salud, quizás no estemos igual que estos países. Por ende tenemos la misma cantidad de tuberculosis. Medianos, Ecuador, Guatemala, 20-50, baja prevalencia México, Brasil, Colombia, y eso que Brasil tiene la mayor cantidad al año, produce 85.000 casos de tuberculosis, comparado con los 35.000 es mucho mayor, pero en la siguiente slide vamos a ver que la población que ellos tienen pues nos supera enormemente, ellos tienen casi 200 millones de personas. Pero lo que sí
quisiera destacar mucho es como ya está en umbral de eliminación Chile, Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos, y eliminación avanzada Cuba y Canadá. Ya están casi entre 5, 5.2, y eliminación de la TV como programa pública es menos de 5 casos por 100.000 habitantes de morbilidad. Todavía no hay nadie en América, posiblemente Cuba o Canadá, dos países totalmente opuestos en cuanto a política y otras condiciones, van a lograr primero que nadie está esta meta en el continente, ¿no? Y nosotros todavía estamos muy lejos. Entonces, esta es la contribución de Perú en cuanto a tuberculosis en cuanto a la región. Si ustedes ven acá, Brasil tiene 87.000 casos en 194 millones de personas. Perú tiene 33.000 en 29 millones de personas, lo que corresponde al 12% de toda la incidencia, de todos los casos incidentes de tuberculosis reportados en el 2009, y entre Perú y Brasil suman el 44%, más Haití suma el 53%. Entonces, estos tres países, Perú, Brasil y Haití, concentran más de la mitad de casos de tuberculosis en toda la región de las Américas. Por eso la preocupación de incidir mucho en Perú, porque se va a salvar el prestigio americano, digamos, va a reducirse más, y Brasil también. En cuanto a tasa de incidencias, ya te estimada, estamos por debajo de Haití, Bolivia y Surinam. Acá ya Bolivia tiene menos población, ustedes van a ver acá Bolivia tiene 14.000 casos al año, pero tiene 9,8 millones de personas. Entonces ese denominador bajo hace que su incidencia también se incremente y esté en segundo lugar, ¿no? Haití tiene 24.000 casos, nosotros le ganamos en números absolutos, pero su población es de 10 millones, por eso su denominador es bajo y su incidencia también es alta. Entonces, tanto por incidencia como casos acumulados, estamos no estamos bien, estamos siendo los primeros de la región de todas las Américas, y eso no va a cambiar en corto plazo, ¿no? Y esto es ya de tuberculosis en el Perú, ¿no? ¿Cómo se está dando en el Perú mismo? Y ustedes van a ver que la franja de la costa, sobre todo Lima y la selva, sobre todo por la densidad poblacional, son zonas altamente, con muy alto riesgo de transmisión o alta carga de enfermedad, al mismo que Tacna, ¿no? Entonces van a ver ustedes la distribución de la morbilidad y tuberculosis en estas zonas son más frecuentes. Y acá la tienen en orden de menor a mayor. Madre de Dios, obviamente, tiene alrededor de 200 casos por 100.000 habitantes. Seguido de Lima Este, Ucayali, Callao, Tacna, Lima Sur, Lima Ciudad en rojo. Y el último, Cajamarca, una zona que históricamente no concentra mucha tuberculosis. Y ustedes van a buscar Huancavelica, es el anterior, y ustedes van a decir, pero Huancavelica es la zona más pobre de todo el Perú, no es pobreza, no es igual que tuberculosis. Entonces eso quizá lo vamos a discutir en la mesa, qué tipo de pobreza estamos hablando y qué tipo de manifestaciones urbanas que tiene la tuberculosis para poder coexistir y habitar, ¿no? Y esto es ya entrando a Lima. No hemos podido hacer un mapa, no ha habido mucho tiempo, pero sí vamos a ver acá cómo la morbilidad, que es lo que estamos usando como indicador, en los 25 distritos que tienen más de 100 casos por 100.000 habitantes, que son, que podemos llamar que tienen muy alta carga de enfermedad tuberculosa, y van a ver que de frente al Agustino, La Victoria, Santa Anita, Comas, Segundo de Urigancho, Ate, Rimac, Villa El Salvador, son distritos eminentemente con alta carga de tuberculosis. Este slide lo deben ver los alcaldes y deben reconocer qué riesgo y qué está representando para su jurisdicción, para sus ciudadanos, el vivir en la zona donde ellos son autoridades, ¿no? Lo que llama la atención es que el estado de Lima está arriba, ¿no? Está casi con 180 casos, y es donde vive nuestro presidente, ¿no? Entonces hay que alertarlo, que no salga a pasear, ¿no? Pero sí, es traumático. Al último acá no está, pero es La Molina y Jesús María son los casos que tienen menos casos de tuberculosis. Y esto es cómo contribuye el TMDR en América, pero vamos a ver un poco de resistencia. Y acá sí sorprende ingratamente que solamente entre Perú y Brasil contribuyen entre los 2 al 54% de todos los casos de tuberculosis multidroga resistente reportados. Y solo Perú contribuye al 37%. Si ustedes ven en la gráfica, Perú tiene alta cantidad de pruebas, está ya detectado, está en verde, que sí los detecta por prueba de sensibilidad, y en rojo los que se estima que no los detecta. Entonces, hay una buena distribución de pruebas de sensibilidad del INS, las ACE, la red laboratorio de las ACE, entonces estamos buscando más. Pero así Brasil, con estimaciones incluso, en rojo, que son los que no detecta,
con tanta cantidad de tuberculosis, seguido de México, es prácticamente la mitad de lo que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros duplicamos el caso de MDR a Brasil, ¿no? Que es un país enormemente poblado, ¿no? Y bueno, pues Colombia, Bolivia, Uruguay, se dan cuenta que en Cuba no hay casos de MDR menos importantes, ¿no? Y es la distribución de TMDR en el Perú, ya dentro del país. Entonces vamos a ver que igual, donde hay más TEGA y también TMDR, y vemos que la zona de Lima y Callao concentran, acá hemos puesto números absolutos de casos. En un periodo entre el 2005 al 2011, la Estrategia Nacional ha dado tratamiento a 7.600 personas con diagnóstico confirmado de MDR. Eso no es el número absoluto, obviamente, les comenté. Hay muchas personas que no llegan, son diagnosticadas y no son tratadas, y otro porcentaje que no son ni siquiera diagnosticadas. Pero es una enorme cantidad de multidrogresistencia que se está manejando, y el 80%, como saben, se concentra en este departamento que es Lima y Callao, y ni siquiera en toda la extensión, es solamente una porción mínima que es la que es Lima metropolitana, Lima y Callao metropolitana. Si Lima y Callao fuese un país de la región, sería el país más densamente poblado y sería el país con mayor carga de tuberculosis, superando a muchos países de África e incluso de Rusia. Esas cifras las vamos a tener para el impacto, ¿no? Si Perú y Callao si Lima y Callao fuesen un país, realmente nadie le gustaría venir a vivir acá, seguro. Y eso ya se está conociendo internacionalmente, ¿verdad? Lo que ocurre acá es lo siguiente: estos son el estudio del esquema individualizado, que también en MDR. Y digamos, el individualizado es el que mejor pronóstico tiene, porque sigue a una prueba de sensibilidad que tiene los 6 meses iniciales. Y lo que vamos a ver es que empezamos bien en el 2000, pero luego ha ido bajando la tasa de éxito, y llegamos a 66% de éxito en el 2007, y en el 2008 es algo similar, no se ha cerrado totalmente este corte. Entonces no es óptimo, no es lo mejor que se podría dar, y el empírico y el estandarizado es mucho peor, o sea, ni siquiera llega al 60%, y eso sí es preocupante. Y lo que sí vamos a ver es que, si bien la tasa de fallecimientos ha ido bajando, ustedes van a ver, de 19% baja, no, de 203 fallecidos, de 20,3 baja a 8,2, pero lo que está subiendo bastante es el abandono, que está de 18 a 14%, o sea, 18% abandono. Muchas personas ya no fallecen, abandonan antes, dejan el tratamiento, y obviamente todas esas personas van a fallecer y ya no son registrados como fallecidos. Eso es lo que está pasando básicamente. Entonces el gran problema que tenemos con la TMDR es incremento de abandonos, incremento de incidencia, mayor de MDR, estamos viendo a través del tiempo, y además el tratamiento no es eficiente, y además están abandonando el tratamiento, ahí no hay una buena elección. Y bueno, este es el resultado. Está Lucy acá con Lucy Vázquez de BNS, con quien hicimos este estudio de vigilancia, y acá claramente se distingue cómo cambia la resistencia si uno está en Lima y Callao o el resto del país, y cómo cambia la MDR. Por ejemplo, MDR en pacientes nuevos hay 8,1%. De cada 100 pacientes, 8 son MDR primarios, si están en Lima y Callao, y 2,1 en provincias. Pero lo que sí sorprende la atención es que el 16% son resistentes a isoniazida. Y de ese 16%, la mitad son MDRs y la otra mitad son poli o mono resistentes a isoniazida. Entonces tenemos un 8% de T primaria que es resistente a isoniazida, y esa es una cantidad enorme. Entonces tenemos que buscar esta resistencia a isoniazida con pruebas rápidas o pruebas moleculares o genotípicas, porque no vamos a poder dar un buen esquema si es que la isoniazida, monoresistencia, y ya algunos trabajos del Dr. Carlton Evans, que está aquí también, demostraron que tener monoresistencia a isoniazida es un factor clarísimo de fracaso. No va a ir bien el esquema 1, porque en la fase 2, si no se descubre a tiempo, va a estar solamente rifampicina. Y va a estar rifampicina 2 veces por semana, y a veces no va el paciente y pierde su oportunidad, y va a debutar con una recaída precoz con un MDR, ampliando resistencia a rifampicina. O sea, y estamos perpetuando la cadena. Todos estos son pre-MDR, ¿no? Si esta gráfica es para analizarla mucho más, es mucha información concentrada acá sobre la T primaria, la MDR adquirida y las formas de resistencia mono o poliresistente. Vamos a pasarla. Esto está publicado en esta revista, que es de acceso libre, de visitomicia tropical. Es una buena información del país. ¿Y qué está pasando con la XDR en el Perú?
Los datos que tenemos en la Estrategia Nacional, gracias a la Estrategia Nacional por esta información, es que desde que se tiene noción del primer caso XDR del 99 hasta el 2011, se han producido 395 casos de tuberculosis XDR. Nosotros hicimos un estudio y hemos detectado que a los 3 años la letalidad de más o menos 180 pacientes que hemos seguido es del 55%. O sea, a 3 años que se detecta tuberculosis y al año y medio que son detectados como XDR, las personas han fallecido la mitad de ellas, ¿no? Y gran porcentaje abandonado. Y van a ver acá ustedes la tendencia de acuerdo a la cantidad de XDR que va a detectar el INS a partir de 2005, es una tendencia cada vez en ascenso, está aumentando más. Acá se pensó que iba a bajar en el 2010, pero hubo un problema, no sabemos bien, pero en 2011, que ya se solucionó el problema de presensibilidad, se encontró que hay más casos de XDR y gente joven. Y con un estudio de, no se ve bien ahí me parece, es una zona de Lima, no se nota bien, pero hemos encontrado, esta es una georreferenciación que también hemos hecho este análisis, hemos encontrado zonas calientes de XDR. Esta zona es la zona del Agustino, La Victoria, acá está San Cosme, Santa Anita. Y acá está la zona de Callao, el cercado de Callao, hay una zona en San Martín y la zona en Canto Grande, zonas calientes de transmisión de XDR que se están gestando. Y lo que más llama la atención es que en el estudio que hicimos de corte de XDR en casi 139 pacientes, solamente el 21% tuvo éxito y estuvo directamente asociado a un tiempo rápido de diagnóstico, menor tiempo de enfermedad y a cirugía. Aquellos que se operaron tuvieron mejor éxito, mejor capacidad de curarse. Pero el gran problema es que la letalidad fue del 49%, la mortalidad fue del 49% y un 21% abandono en el tratamiento. Y cabe destacar acá muy bien que esto no es un tratamiento que debería darse para XDR, sino es un esquema modificado anterior, no estaba usando limisolid. Solamente una persona de toda esa corte de 180 personas usaban limisolid, que digamos es la droga que debe introducirse a estos pacientes porque no se usaba antes en el Perú. Ya para terminar, es una comparación, ¿por qué el XDR? Miren ustedes, 80 casos de XDR que se usan al año, estimando $120.000, un tratamiento compasivo que incluye meropenem, calcitabulanato, limisolid, algunas otras drogas que hay que comprarlas también, pero es básicamente limisolid y meropenem cuesta $120.000 y solamente curando estas 80 personas vamos a gastarnos $9.600.000, mucho más de los 30.000 casos que nos cuesta $28 curar los 30.000 casos de sensible y $1.800 que nos cuesta, o perdón, $2.500 que nos cuesta 1.800 pacientes, que es la mitad de pacientes. Entonces, la mortalidad es alta y la tasa de cura llega al 21%, abandona el 21% y la transmisión es igual. Hemos visto casos de familias, hemos visto casos de XDR madre que tienen los hijos XDR. Tenemos el único caso en el reportado de un lactante de 11 meses con XDR cuya madre fue XDR. La madre fallece, el niño afortunadamente está vivo gracias al manejo del doctor del Castillo. Eso lo voy a pasar, lo que está haciendo la estrategia, los macroprocesos de detección, diagnóstico, tratamiento y reinserción, que son lo que se quiere seguir en una hoja de ruta de todos los pacientes para poder detectar al paciente, detectar el sintomático respiratorio por este, un diagnóstico de tuberculosis que es favorecido por una baciloscopía concentrada, de esa fluorescencia, cultivo líquido, pues estamos hablando de cosas no tanto a la vanguardia, sino cosas que funcionan bien, y mayor acceso a rayos X y médicos entrenados, capacitados, que piensen en tuberculosis y detecten tuberculosis. Una vez que la tuberculosis esté detectada, tenemos que detectar si es resistente o no a las drogas. Eso ya es una premisa. La OMS propone que si tienes 3% de resistencia primaria a MDR, debes hacer una prueba universal. Tenemos en el 2005 5,3%, casi el doble de lo que propone OMS, y por eso acá estamos planteando que hay que hacerle MOX para ese sensible o MDR, y hay que cerrar en placa o genotype segunda línea para ese XDR, y acá vamos a ver régimen y adherencia. Se postula el subsidio condicionado también que hablaba Enrique, donde tú le das un dinero condicionado a la adherencia al tratamiento. Esto es exitoso en otros países como Uruguay, que lo recomiendo fuertemente. Y hablamos ya de reinserción, donde reducir el riesgo de recaído contágico, hay que hacer una legislación que le dé derechos y que le dé obligación. Una persona con tuberculosis, de todas las formas resistentes, no puede decir yo no quiero tratarme. No, es un problema de salud pública y la ley debe permitir eso, como lo hace en cualquier país desarrollado. Articulación con programas sociales, protección laboral,
declaratoria de control ocupacional, programas de reinserción laboral, microcréditos, microfinanzas. El doctor Carlton Evans también tiene experiencia en ventanilla y los han publicado hace poco en Inglaterra, toda esta experiencia interesante. Y obviamente el mejoramiento de la vivienda. Entonces toda la multisectorialidad y todos los derechos sociales deben estar tanto en la parte de reinserción laboral, reinserción de la persona, como en la detección, porque acá tenemos que ir a CMS. Acá tiene que la población identificarse, empoderarse de qué es tuberculosis, que está viendo pero es un riesgo y cómo identificar síntomas precozmente. Entonces para eso tiene que intervenir educación, trabajo y todo donde que tenga que ver con personas. Y obviamente acá garantizar una oferta. Los servicios de salud tienen que estar fortalecidos para captar dentro y fuera del hospital o del establecimiento de salud bien la demanda que se requiere. Conclusiones, este es terminemos con la tuberculosis durante nuestra generación, dice acá, y eso es muy fuerte y muy directo, ¿no? Es un mensaje de la OMS que debemos tener en cuenta, ¿no? O sea, estamos en esta generación y nos propongamos terminar con la tuberculosis. La tuberculosis es un problema de salud pública y va a serlo por varios años en el Perú. O sea, no estamos ni a la vanguardia, ni en el umbral de eliminar la enfermedad, ni erradicarla. Sigue siendo un problema de salud pública muy importante. Hay que estar atentos a la transición epidemiológica. Va a producirse eso, y hay unos slides que reflejan cómo estaba el Perú en los 90 y cómo está ahora con MDR, que se ha expandido a todo el Perú, y lo mismo está pasando con la XDR. Ahorita está en la costa, y ya en marzo ha habido el primer caso de XDR en Ucayali, y justamente estaba por allá, y el primer caso de XDR amazónico ya está detectado, y era una persona que tenía interacción con Lima. Entonces Lima está embolizando pacientes, está haciendo ese tipo de transmisión. Las cepas resistentes son cada vez más frecuentes. También un análisis que hemos hecho, cada vez que los XDR más modernos son más resistentes que los XDR de los años 2005-2006. Los que están detectándose ahora, ellos son pan resistentes en primera línea y casi llegan a total drug resistance, que llaman el TDR, una buena proporción. O sea, estamos peleando con cepas cada vez más resistentes. Lo bueno es que hay compromiso político que se fue reflejado el 11 de septiembre, y el financiamiento se está garantizando, hay una intervención de CIS, PPR y presupuesto de salud Fuerzas Armadas. Lo que para mí es claro que el enfoque biomédico debe ser fortalecido. Mucha de la experiencia de Santos, y eso lo vamos a discutir de repente con el maestro Luis Fuentes, es fortalecer el establecimiento de salud, garantizando mejor calidad y mejor número de médicos y gente. Con esta intervención, solamente fortaleciendo eso, se pudo bajar la adherencia, aumentar la adherencia y bajar la carga. Y si a eso le ponemos casa de alivio y otros términos sociales más importantes, se logran cosas interesantes, como ya se mencionó. Bueno, eso es básicamente todo lo que vamos a hacer, ¿no? Agradecimiento a la Estrategia Sanitaria Nacional, en la persona de la doctora Alarcón y de Martín Huiza, que ya nos ha proporcionado mucha la información que está aquí presente. Esta información todavía es preliminar, esta información